Una producción original de Troop. Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir. Somos aliadas. Todavía no hay una paridad consistente, todavía no alcanzamos la igualdad. Ya, sin embargo, hay mujeres que logran llegar a esos cargos, a esos puestos de tomas de decisión. ¿Qué puede incorporar una mujer a su estilo de liderazgo para pues, ser efectivamente una líder distinta, con una fuerza que permee para todos y todas? Pues yo creo que primero nombrarnos en femenino. Presidenta con A, directora con A, doctora con A, periodista con A, licenciada con A, ingeniera con A. Fíjate, Matilde Montoya fue la primera mujer médica en este país. Cuando ella hizo sus estudios y le pidieron, ella pide su certificado de estudios, vaya, su título profesional como médica en el mundo mexicano en el que no puede haber médicas mexicanas. Se lo negaron porque decían los estatutos universitarios que no podía ser A, que no podía haber la A, que no había alumnas, que solo había alumnos. Le niegan su título universitario a pesar de haber hecho los años de estudio. Hubo que pedir un indulto con el presidente Díaz para que se reconociera a la primer profesionista de medicina en A como mujer, Matilde Montoya, que hoy se consagra en la historia como la primer médica titulada de este país. Qué importante nombrarnos en femenino. Nombrarnos en femenino. Y nombrarnos en femenino no solo significa un símbolo de A, un símbolo de nombrarnos con nosotras, que estripe todo el tiempo las condiciones del borrado de mujeres, sino tiene que ver también con el nombrarnos desde nuestras raíces, desde nuestros contextos, preguntarnos dónde estuvimos las mujeres, qué tuvo que pasar para que esa mujer llegara a ser presidenta de la República, qué tuvo que pasar para que esa mujer sea directora de su empresa, qué tuvo que pasar para... Y si le rascamos en esas historias y las construimos desde todos los ángulos sociológicos, fisiológicos, psicológicos, políticos, entonces entenderíamos que estar juntas, que ese lugar que nos corresponde no nos representa a una, sino representa a todas. Y cuando lo metemos tan de raíz, tan en las entrañas, creo que ahí es donde cedemos esos espacios. No el hecho de que llega una, llegamos todas, sí, pero si llega una y no se abren los micrófonos para todas, si llega una y no se abren los auditorios para todas, si llega una y esa una no se abre para todas, no importa que llegue una. Y entonces cuando llega una pero le sirve al sistema patriarcal, aunque llegue una pero obedece las órdenes de un sistema patriarcal, solamente nos representaría un cuerpo de mujer, pero no una política de mujer. Y entonces sería necesario entender y aprender que nos representa no solamente nuestra construcción biológica de ser mujeres, sino que nos representa nuestra construcción política de existir en un mundo desigual y en un mundo en contextos tan diferenciados en donde sí, a todos y a todas nos puede pasar la violencia y todos tenemos que ser representados, pero la historia se ha ensañado con las mujeres. Vámonos un poquito con la historia de los trabajadores. Ahí está la historia para los derechos de los trabajadores, ahí está el Capital, Carlos Marx, todos nuestros héroes, socialistas, ¿no? Y anticapitalistas, pero de entre esas historias podemos ver que primero los pobres, pero no las pobres, no las esposas de los trabajadores, que ni siquiera pudieron aspirar a pedir un salario mínimo porque ellas ni siquiera pueden aspirar a ser trabajadoras, ¿no? Que atrás de los sindicatos y de la lucha de los hombres y de sus derechos muy valiosos, estuvieron calladas las luchas de las mujeres, que ni siquiera pudieron llegar a ser ciudadanas. 200 años de ciudadanos hombres, contra cuántos de haber sido votadas nosotras o haber sido ciudadanas. Se eligió una constitución política y de las 4 constituciones que ha habido en nuestro país desde la construcción de nuestra independencia, no estábamos nosotras como ciudadanas hasta que lo pedimos estar, hasta que luchamos por estar. Cuando sabes tu historia, cuando conoces la política, entiendes que no solo es la representatividad de nuestros cuerpos, significa la responsabilidad, la representatividad de una existencia política en femenino, de una existencia política de nosotras. Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir. Somos aliadas. Una producción original de Troop.